Hola, ¿cómo están? En esta ocasión voy a platicarles de un tema en el cual he estado investigando y estoy estudiando del canon bíblico, las evidencias que hay para poder confiar que efectivamente la Biblia es fiel y verdadera. Y en esta parte les voy a platicar un poco también de el idioma en el cual fue escrito el Antiguo Testamento. Normalmente, o pues podemos concluir de que sabemos que el Nuevo Testamento se escribió en griego, pero el Antiguo Testamento se escribió en dos idiomas, el hebreo y el arameo. Bien, vamos a empezar por la parte de la lengua hebrea. Los que han visto ciertas películas del Medio Oriente, de por ahí de Jerusalén, de toda esa parte de esa región, se habrán dado cuenta que esas personas hacen unas gesticulaciones con la boca, en el cual hacen sonidos, pero pues, vamos, obedece a la lengua hebrea como tal. Lo que hemos investigado, lo que he estudiado, me lleva a ciertas conclusiones. Número uno, el hebreo antiguo era realmente muy difícil. ¿Por qué? Porque no habían vocales, solo habían consonantes y normalmente estaba dividida en tres palabras. Por eso el ejemplo que tengo muy claro es la palabra Yahvé, que era nada más las tres letras sin las vocales. Así lo conocían a Dios en el pueblo de Israel, con el hebreo antiguo. Ahora, eran palabras en términos infinitivos, es decir, no se escribía en pasado, presente o futuro, de tal manera que eso complicaba más aún todavía el entender el hebreo antiguo, de tal suerte que si un escritor por ahí redactaba un tema de profecía, tenemos que ver, o los traductores de la Biblia tenían que ver en qué sentido iba lo que estaba escribiendo el autor, o qué quería decir el autor. Si era profecía, evidentemente tenían que llevarlo a tiempo futuro, aunque la palabra estuviera en infinitivo, ar, er, ir, como lo conocemos en lengua español, reír, cantar, bailar, danzar. Así estaba escrito el hebreo antiguo. Eso lo complicaba. Es bien interesante pues conocer estos datos para poder comprender realmente qué estaba diciendo el autor o qué dijo el autor en su momento. Podemos concluir también ciertas cuestiones en 4 puntos muy importantes. Las oraciones entonces eran cortas y muy sencillas. 2, era sumamente expresivo, es decir, reír, llorar, cantar. 3, hacían uso constante de metáforas. 4, parecía muy complicado aprender, pero las palabras con derivados lo dificultaban aún más la comprensión. Eh, Tengo un ejemplo en cuanto a cómo se dictó, cómo redactaron no cometerás adulterio, ese mandamiento que está en hebreo. Igual son 3 palabras en el cual está muy determinado, no cometerás adulterio. No está presente, pasado o futuro, no vas a cometer adulterio. De manera que la conjunción también de ciertas palabras estaba muy evidente en las oraciones de los autores que escribieron la Biblia en hebreo. Otro dato también interesante es de que existen por lo menos 30 libros del Antiguo Testamento que se escribieron en lengua hebrea. Ok, por esta parte del término del hebreo antiguo tenemos estos datos. Ahora vamos al arameo bíblico. ¿Por qué se escribieron en dos lenguas la Biblia? ¿O qué características o qué diferencias hay entre el arameo y el hebreo? Bien, un dato bien interesante es que el arameo bíblico se parece muchísimo al hebreo. Es como decir que el portugués se parece mucho al castellano, tiene mucha similitud. Si nosotros somos hábiles para poder escuchar el portugués,
podemos entender ciertas palabras. Así sucedió también con el idioma arameo. Se parecía muchísimo al hebreo. ¿Quiénes hablaron el arameo? Tenemos, por ejemplo, a Daniel, a Esdras, que hablaban el arameo. No era su lengua natal, sino que la adoptaron y la entendían perfectamente. La lengua aramea se hizo un idioma oficial, el idioma universal, desde la época de los babilonios. Los babilonios adoptaron o tenían como lengua materna el arameo. De ahí de que cobra relevancia cuando la escritura en la pared, Tekel Uparsin, Tekel Uparsin, fue escrito en arameo. Lo entendieron los babilonios en ese momento, pero no entendieron la traducción o el mensaje. ¿Quiénes más también hablaron el arameo? Jesús habló el arameo. En su tiempo podemos llegar también a la conclusión que unos siglos antes de que naciera Jesús, el arameo era la lengua materna, era la lengua oficial, y que incluso en las sinagogas, cuando se leía la Biblia de ese entonces, se dictaba en arameo. Muchas mujeres en su tiempo no la entendían, por ello eso lo llevó a que muchas personas tradujeran esa Biblia de ese entonces, por ejemplo los escritos de Isaías, que estaban en arameo, lo tradujeran al hebreo para que también las mujeres pudieran entender. Hay términos también en arameo que están muy identificados en la Biblia, que Jesús la pronunció, como por ejemplo Talita Kumi, Eloi, Eloi, lama sabactani. Fueron palabras dichas por Jesús estrictamente en el idioma arameo. Todavía pues se lee la Biblia en hebreo en algunos temas, pero que también tienen la raíz de la lengua aramea. Podemos entonces también señalar que la parte del Antiguo Testamento se escribió entonces en lengua hebrea y en arameo, y el Nuevo Testamento se escribió en griego. Así podemos tener las tres lenguas por las cuales fueron escritas la Biblia. No me imagino yo el trabajo, la conducción del Espíritu Santo para que los traductores pudieran expresar o traducir la Biblia, valga la redundancia, a nuestras lenguas, al español, al castellano, al inglés. Fue un trabajo bastante arduo porque, como dijimos al inicio, son términos oraciones muy cortas del hebreo que lo tuvieron que traducir. Por ejemplo, la lengua española, el castellano, es muy vasto, es muy rico, y también podemos concluir que en el hebreo habían prosas a forma de poesía, y eso también lo hace muy rico. Realmente podemos ver que la Biblia, como fue escrita a través de los autores, era una poesía hermosísima, y lo podemos también ver esto en los salmos, por ejemplo. Hay poesías hermosas que de esa manera lo pudieron traducir de una manera más aterrizada a nuestro lenguaje. Bien, entonces ya podemos tener una noción de cómo fue escrita la Biblia en el hebreo y el arameo. Espero que pueda brindar luz y conocimiento para que podamos confiar en que la Biblia es fiel y verdadera. Muchas gracias.